paso a la conferencia El Compliance y la Inversión Extranjera a la luz del derecho internacional y la práctica de las empresas transnacionales, a cargo de la doctora Adelina Quintero Sánchez, de quien me permitiré leer una síntesis curricular. Es licenciada y maestra en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Tiene el grado de doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la misma institución y realizó sus estudios postdoctorales en el Instituto de Investigaciones Económicas. Actualmente es profesora de tiempo completo en el SOAYED de la FES Acatlán, en el área económica de las carreras de Relaciones Internacionales. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT y del Grupo de Expert OTS de Naciones Unidas para Agenda 2030. Entre sus últimas publicaciones destacan la regulación internacional de la inversión extranjera durante la administración de Donald Trump de 2020 y China frente a Estados Unidos en la evolución del régimen internacional de inversiones de Asia-Pacífico, más allá del TPP, de 2020 también. Doctora Adelina Quintero Sánchez, bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días. Un gusto estar aquí con ustedes. Antes que nada, pues agradezco muchísimo la invitación por parte del tribunal en este lindo estado de Guanajuato, al que no había yo venido precisamente a esta parte, entonces estoy muy complacida de compartir el día de hoy con cada uno de ustedes. Agradezco mucho la invitación y el interés por este tipo de temas que parecieran muy interesantes y muy innovadores. Y también agradezco a todos los magistrados que nos están acompañando hoy aquí y especialmente al doctor Daniel, que hizo el favor de invitarme. Entonces, mi ponencia, si ustedes ven, tiene varios elementos. Vamos a checar un poco esta parte del compliance, la inversión extranjera, a la luz del derecho internacional y qué pasa con las empresas transnacionales. Entonces, en principio, voy a hacer un recorrido por cuál es el contexto, cómo viene esta evolución, porque cuando pensamos en compliance lo notamos como un tema muy novedoso, pero en realidad siempre ha existido. Si nosotros revisamos históricamente esta parte de las empresas y la búsqueda de cómo controlarlas, regularlas, vincularlas con los intereses de los estados, esto siempre ha estado presente. Evidentemente ha ido adquiriendo diferentes nombres a lo largo de la historia. Ahora lo conocemos como compliance porque pues incorpora elementos nuevos y se va adecuando a un contexto diferente que tenemos hoy en día. Pero si no tenemos en consideración todos estos elementos contextuales, difícilmente podemos comprender el nivel y el alcance que tiene el compliance. Entonces, primero voy a hacer esto, después voy a hacer un enlace para entender a la inversión extranjera con las empresas transnacionales, para finalmente hacer una reflexión de cómo está actualmente desarrollándose el compliance y qué papel tienen ahí los estados y las empresas transnacionales, que diría que pues son las más relevantes ahorita en este contexto. Entonces, ¿cuál es el fundamento de la globalización? Porque pues todos decimos, estamos actualmente en un sistema internacional globalizado, capitalista, neoliberal, pero ¿de dónde viene esto? ¿O a partir de cuándo podemos hablar de esto? Entonces tenemos que tener un parteaguas, una diferencia que nos permita vislumbrarlo. ¿En qué se diferenciaba el sistema internacional que tenemos hoy en día del que existía previamente? Entonces vamos a ver que anteriormente en un sistema pre-globalización, ¿quién estaba en el centro de todo el universo de las relaciones internacionales? Los estados. No se hablaba realmente de estas figuras de las empresas transnacionales como las conocemos hoy en día. Entonces, podemos decir que esta historia pues nos remonta a toda la parte europea, porque si nosotros pensamos en la historia, cómo la entendemos y cómo nos la enseñan, pues generalmente es eurocentrista. América Latina, África, Asia, sí estaban ahí, pero no son parte realmente de quién construye la historia. Entonces, en esta parte eurocentrista podemos ver que están los tratados de Westfalia, donde los estados-nación pues son realmente los que van a poner las pautas para el sistema de esos momentos. ¿Y cuáles serían las características de ese sistema basado en Europa?
Pues en principio que los temas más relevantes que siempre estaban en boga eran las cuestiones militares y fronterizas. No estaban en un sistema donde se preocuparan tanto por las cuestiones económicas como pasa hoy en día. Entonces, cómo se manejaban las normas, es que se iban imponiendo las diferentes cuestiones, generalmente a través de alianzas estratégicas o de tratados impuestos. Ya por ahí nos mencionaba el doctor Alejandro en esta magistral ponencia de cómo estos tratados internacionales existen y muchas veces no se cumplen. Entonces, anteriormente no era tanto por cuestión de si los queríamos cumplir o no, más bien era impuestos. Generalmente quienes ganaban las guerras eran los que imponían sus normas a los perdedores y los demás pues solamente eran las periferias que al final de cuentas se les transmitían estas normas. Entonces, la mayoría de acuerdos no eran acuerdos multilaterales, es decir, acuerdos donde prevaleciera un interés común o todos pudieran opinar de cómo se iban a hacer los acuerdos. Habían pasado los conciertos internacionales europeos, pero al final de cuentas eran las potencias las que lo establecían. Y no había más allá este consenso de cómo debía ser el sistema internacional. Entonces vemos que toda la época de la Pax Británica, que es lo que teníamos antes de la Pax Americana o el sistema regulado por Estados Unidos o con Estados Unidos a la cabeza como la potencia hegemónica, tenía estas características, donde pues los estados al final de cuentas eran los que visualizaban cómo se relacionaban con las empresas o con las industrias, que podríamos decir como las hermanas mayores de lo que ahora son las empresas transnacionales. Pero al final de cuentas las empresas no tenían el poder que albergan en nuestros días. Y pues siempre el poder militar era lo más importante. Entre un estado tuviera más poderío y tuviera más territorio, esto era igual a un mayor liderazgo internacional y a una posible imposición de la hegemonía. Vamos a ver que todo este sistema va a cambiar después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, porque evidentemente vamos a tener una nueva potencia que va a ser Estados Unidos y un nuevo sistema totalmente sui generis que es el de Naciones Unidas. Nosotros estamos muy acostumbrados a escuchar Naciones Unidas y todos los organismos que se desprenden de ahí, pero hay veces no alcanzamos a dimensionar qué importancia tuvo la creación de Naciones Unidas para las normas internacionales y para todo este tipo de cuestiones como es el compliance. Entonces aquí valdría la pena un poco reflexionar qué implicó la construcción de Naciones Unidas. Naciones Unidas fue como la creación del Club de Toby, pero de los estados, porque fue de, bueno, ahora ya todos vamos a poder opinar. Ya no las reglas van a venir unilateralmente de un país o de un grupo de países y se van a imponer a los demás, sino todos van a tener una voz y un voto a través de la Asamblea General de Naciones Unidas. Evidentemente, pues se les dejó un lugar privilegiado a las potencias que están en el Consejo de Seguridad, pero más allá de eso, se crea esta estructura y entonces esto permite que las normas se transmitan muchísimo más rápido a todos los interesados y que no sientan que viene como una imposición o un dominio, sino que nosotros mismos las estamos adoptando. Y si ustedes piensan en Naciones Unidas, pues tenemos organismos absolutamente de todo. Tenemos para el comercio, tenemos para las cuestiones financieras, tenemos para la infancia, tenemos para la alimentación, para la agricultura, la que ustedes quieran, todas las normas de aviación civil. Entonces, todo está estructurado ahí. Extrañamente, para las empresas transnacionales no tenemos un organismo. Lo único que se asemejó ahí es un poco la creación en un principio de la OIC, que era la Organización Internacional del Comercio, y después de la OMC, que es la Organización Mundial del Comercio, que son las que van incorporando las normas para las empresas transnacionales. También tenemos por ahí la UNCTAD,
que es como lo que más se relaciona con empresas transnacionales, pero vemos que quedó como un hueco. No es que Estados Unidos o a los países o a las potencias de ese momento se les haya ido. Fue más bien un acto deliberado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros incluimos a las empresas transnacionales, entonces tendremos que incluir toda una regulación hacia estas empresas transnacionales, y eso implica pues un choque, un conflicto con otros intereses que van más allá de los estados. Y además hay que pensar que cuando Estados Unidos construyó este nuevo sistema internacional, su visión era cómo expandir a sus empresas. De hecho, la parte de la globalización no viene de un teórico, no viene de un pensador, no viene de alguien que haya dicho, bueno, vamos a crear una nueva teoría de la globalización. La palabra globalización viene de la jerga de las empresas transnacionales. ¿Y esto cuándo se acuña? Vemos que ya tenemos este sistema internacional de posguerra, pero pues se va a entorpecer porque siempre hay alguien que no está tan feliz con estas cuestiones. En este caso fue la URSS. Ya ven que Rusia, actualmente heredero de la URSS, pues sigue estando pues en conflicto con que Estados Unidos domine todo, ¿verdad? Lo estamos viendo ahorita con lo que está pasando en Ucrania y lo hemos visto en muchas ocasiones. Entonces vemos que la URSS dijo, bueno, sí, está muy bien, pero ¿por qué un Estado va a controlar a todos los demás y va a controlar todas las normas que se emitan para todos los ámbitos en el sistema internacional? Entonces, a partir de ahí, pues entramos en lo que nosotros conocemos como la Guerra Fría, y vamos a ver que esto va a entorpecer ese despliegue estadounidense y despliegue de su sistema capitalista. No obstante, pues no funciona tanto así. El sistema de Guerra Fría termina colapsando con la caída del muro de Berlín y vemos pues que a partir de ahí Estados Unidos empieza a expandirse en todos los países que le eran vetados o le eran cerrados, no tanto a Estados Unidos como país, sino a sus empresas. Las empresas transnacionales ya existían, pero ustedes imagínense, o sea, el mundo estaba prácticamente dividido en dos bloques, entonces estas empresas no podían acceder a los países socialistas, porque realmente pues no es como de, bueno, soy McDonald's y me voy a poner en China o me voy a poner en Corea del Norte o en Cuba. Entonces, a partir de que cae el muro de Berlín, ven como ese nuevo horizonte, se les abre como un nuevo espectro enfrente. ¿Y qué dicen las empresas transnacionales? Ahora ya no somos transnacionales o somos multinacionales, ahora somos globales. ¿Por qué? Porque podemos acceder a todos estos mercados que nos serán ajenos. Si ustedes piensan, el proceso pues fue paulatino, pero prácticamente todos los países se han ido abriendo, incluyendo hasta la Cuba de Fidel. Ahora ya son más capitalistas que yo, que ya es demasiado decir. Tenemos a China, que se siguen diciendo socialistas de mercado, pero es como de, ¿cómo eres un socialista de mercado? Y les podría decir que el único país que sigue cerrado, pues es Corea del Norte, pero más allá de eso, todo el mundo es territorio de empresas transnacionales. No decir territorio Telcel, pero sí de muchas otras empresas. Entonces vemos cómo esto va a ser un cambio radical, porque va a permitir que estas empresas se vayan desterritorializando y vayan buscando nuevos huecos y nuevas formas de actuar ajenas a los estados. Porque pues los estados podrán ser las matrices, pero al final de cuentas ya no tienen control sobre las acciones de sus empresas en muchos otros países. Entonces hay que pensar, las empresas pues no van a ser hermanas de la caridad. Una empresa siempre busca la ganancia, entonces lo va a hacer con las condiciones que pueda. En muchos países hay muchas regulaciones para las empresas transnacionales, en muchos otros no. Y hay que pensar en qué poder han adquirido estas empresas. Hay algunas que si decimos que si juntamos a las 10 principales empresas transnacionales de hoy en día, son comparables con el PIB de 180 países. O sea, nada más para que nos demos una idea. Y entre estos países podríamos ubicar, según un estudio que acaban de
sacar en Europa, a Irlanda, Indonesia, Colombia, Grecia, Sudáfrica y Vietnam, entre otros. Entonces, si ustedes piensan que una empresa tiene tanto poder, tanto PIB, tanto dinero, difícilmente la va a controlar un Estado. ¿Y qué es lo que va a pasar ahí? Que la regulación no va a desarrollarse para controlar a las empresas como nosotros podríamos haber pensado. La regulación internacional se ha desarrollado para proteger a las empresas y para darles más garantías dentro de los estados anfitriones. Ahí nada más este estudio nos dice que si pusiéramos a un top de economías, no de estados, Estados Unidos sería el 1 y Walmart sería el 10. Entonces, imagínense cómo estaría esta distribución. Les puse aquí una lista de las empresas transnacionales ahorita top, de acuerdo al top 10 de Forbes del 2021, en donde si ustedes ven tenemos a Walmart, State Grid, Amazon, el China National Petroleum, Sinopec. Entonces aquí esto es muy interesante porque nos permite ver cómo Estados Unidos sigue teniendo el dominio en empresas transnacionales. Si ustedes veían los top de estos estudios que hace Forbes, tiene top 10, tiene top 100, tiene top 1000, generalmente casi todas eran estadounidenses. Por ahí había algunas europeas y de otras nacionalidades, pero casi en el top 10 no había, porque eran los que controlaban todo. Ahorita es muy interesante porque ya está China. Y esto nos permite ver que empieza a haber un cambio en la hegemonía a nivel mundial y cómo los asiáticos van teniendo mucho más presencia. Entonces, eso es interesante. ¿Cómo esto lo relacionamos con inversión extranjera? Generalmente cuando nosotros pensamos en inversión extranjera, nos imaginamos como algo etéreo, como que hay un dinero por ahí flotando así, que llega. Yo les pregunto a mis alumnos, ¿qué es inversión extranjera? Y es dinero. Así, sí, pero ¿dónde está? Pues no sé, pero llega. O sea, porque la inversión extranjera es buena. Entonces, así, ok, pero no tenemos una idea clara de a qué se hace esta referencia. Entonces, aquí nada les puse unos conceptos muy generales de qué es inversión extranjera. La inversión extranjera se divide en dos, en inversión extranjera directa e inversión extranjera indirecta. Cuando hablamos de inversión extranjera indirecta, es básicamente la que va a las bolsas, la que va en todos estos instrumentos no tangibles, bonos, acciones, derivados, todo lo que se maneja en bolsa. Y generalmente pues no tiene ni siquiera un gran efecto, a menos cuando son crisis financieras, cuando hay como estas salidas o estas oleadas de capitales, pero más allá de eso no repercuten directamente en el desarrollo de los países. Después vamos a tener lo importante, que es la inversión extranjera directa. Cuando hablamos de esto, es el capital invertido a largo plazo con miras a emprender un negocio. Así suena muy bonito y es como de, bueno, vienen a emprender negocio. ¿De qué hablamos realmente cuando hablamos de inversión extranjera? Empresas transnacionales. Y estamos ahorita al full de las empresas transnacionales. O sea, donde nosotros veamos, hay marcas, hay logos, hay eslogans y hay toda esta idea de las empresas transnacionales y además hay una homologación de las empresas transnacionales. Porque ustedes pueden viajar a cualquier lugar y van a ver que casi las empresas son las mismas. No hay una diferencia sustancial. O sea, McDonald's hay en todos lados, incluyendo China, que es como de sus grandes éxitos, porque pues la cultura china era ajena a las empresas transnacionales y más al consumo de carne de res o el tipo de pan que maneja McDonald's, y no obstante, entraron. Y no solamente entraron, hicieron una diferencia gigantesca porque ahora China es el país que más importa carne de res, cuando antes ni siquiera la comía. Y eso fue gracias a esta empresa. Entonces vemos que esta presencia de las transnacionales está en todos lados y cómo están haciendo unos mega
Yo les diría monopolios, pero ellos dirían que no, son oligopolios porque pues son varias, pero al final son monopolios gigantescos que están controlando absolutamente todo. Si ustedes piensan en cualquier producto, van a encontrar que hay un puñado entre 5 y 10 empresas que lo controlan a nivel mundial. O sea, solamente piensen en celulares. ¿Cuántas marcas se nos vienen a la mente? Si ustedes llegan a más de 10, así hasta aplauso les voy a dar. Porque en realidad, o sea, no hay más de esas. Piensen en petróleo, piensen ahorita en las gasolineras, piensen en agua. En lo que ustedes gusten y manden, van a ver que es un puñado. O sea, no hablar, por ejemplo, de Disney y lo que está haciendo ahorita, que a mí me sorprende bueno, sí soy fan de Mickey Mouse, pero, o sea, ese ratón ya está controlando absolutamente todo. Ya está en deportes, ya compró Fox, ya compró Lucasfilm, ya compró Marvel, ya compró radiodifusoras en todos los países y la lista así sigue, sigue y sigue y sigue y es hasta dónde se va a parar y qué va a pasar por todas estas empresas de entretenimiento. Entonces, ahí es muy interesante este fenómeno. ¿Y por qué es necesario saber esto? Porque es que ha pasado, mientras los estados han reducido, han privatizado, se han desvinculado de muchas funciones, las empresas transnacionales han ocupado todos estos espacios y siguen creciendo. Y cada vez son más libres. Y como les decía, el derecho internacional sí ha evolucionado y sí incluye empresas transnacionales. No le dice así, pero es inversión extranjera. Y en inversión extranjera existe lo que se llama el régimen de inversión extranjera. Este régimen, ahorita lo vamos a tocar un poco, pero en realidad el derecho internacional, en vez de que haya evolucionado para controlar a estas empresas, ha evolucionado para protegerlas. Generalmente en el derecho de inversión extranjera hay dos visiones contrarias. La visión de los países menos desarrollados y la visión de las potencias. Los dos dicen que el suyo es la visión correcta. ¿Cuál es la visión de los países en desarrollo donde se incluye México? Que la inversión extranjera es malévola. ¿Por qué tenemos esta visión? Porque históricamente así nos lo han demostrado. Históricamente países como México hemos sido hasta invadidos por cuestiones de inversión extranjera. O sea, solamente hay que recordar esto de la guerra de los pasteles, cuando nos invadió Francia, de por qué fue. Nosotros luego la oímos, yo me acuerdo cuando era niña, la guerra de los pasteles, pues ¿qué tendrían que ver ahí? Se echaron unos pasteles. Y no, en realidad el origen es de un pastelero francés que tenía su pastelería en México, se ve afectado por los movimientos ahí de la guerra y al final reclama, y es como pero no reclama al gobierno mexicano, reclama a su gobierno en Francia, y Francia, ¿qué es lo que hace? Nada más viene y nos invade para cobrarnos. Evidentemente no nos cobró los costos de la pastelería, ¿verdad? Nos cobró muchísimo más porque pues ya se tomó el tiempo de venir a invadirnos. Y esa experiencia no es única de México, está presente en todos los países latinoamericanos, caribeños, asiáticos y africanos. Entonces, ¿eso qué desarrolló? Una idea de nos tenemos que proteger de las empresas transnacionales porque no solamente vienen y explotan nuestros recursos, no nos dan nada a cambio. Terminan explotando a los pobladores, terminan violentando derechos humanos, terminan contaminando. Entonces, esta visión estuvo mucho tiempo presente en el ámbito internacional. ¿Qué nos dicen los países desarrollados? Eso no es cierto. Las empresas transnacionales van a los países y dan muchos beneficios. Hasta se creó toda una ideología que se le llama el círculo virtuoso de la inversión. La inversión llega, que es mucho de lo que nosotros luego tenemos esa idea. La inversión llega y ¿qué hace? Da trabajo, da tecnología, crea encadenamientos productivos, tiene muchísima competitividad porque ya no solo tienes a una empresa nacional que te da un recurso, sino que tú puedes elegir entre muchas otras. Entonces, además paga impuestos y demás.
Así que siempre han estado esas dos ideas presentes. Si nosotros lo vemos históricamente, hay momentos donde tuvo mucho mayor auge la idea de los países en vías de desarrollo y por eso las regulaciones, como en el caso de México, eran contrarias a que entrara mucha inversión. Hay que recordar que en México, hasta la ley de 1993 de inversión extranjera, no se permitía entrada de 100% de inversión en ningún sector. Existía la famosa ley del 49-51, donde siempre los mexicanos teníamos que tener el 51% de la inversión de cualquier cosa para garantizar el control por parte del Estado mexicano. Esa ley se cambia con la entrada de lo que va a ser el Telecán. Entonces ahí vemos cómo hay una vuelta y se impone la visión de las potencias a través del hard law, es decir, el derecho se va a construir con base en los intereses de los países más desarrollados, que son las casas matrices de muchas de estas empresas. Entonces, ¿hacia dónde va a ir este sistema? Vamos a ver que no se puede imponer, Estados Unidos trata de imponerlo multilateralmente, como había hecho con muchas otras de sus reglas, en Naciones Unidas y en la OMC, pero no resulta, porque pues ahí están los países menos desarrollados que hacen podríamos decir, hacen fuerza y no dejan que estas normas apliquen. Después lo trata de hacer a través de un acuerdo que se llama el AMI, que es el Acuerdo Multilateral de Inversiones, que tiene como receptáculo la OCDE, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico. Y vamos a ver que ahí tampoco se acepta. Entonces, ¿qué pasa? Estados Unidos dice, bueno, ya no lo voy a impulsar. No, dice, hay formas de hacerlo, como a través de acuerdos bilaterales o con pequeños grupos de países. ¿Y a quién creen que agarra de conejillo de Indias? A México. ¿Cuál es el primer tratado que incluye normas para la inversión extranjera? El Telecán. Todo un capítulo dedicado no a cómo se van a regular las empresas transnacionales, sino a cómo se van a proteger de esos países que luego son corruptos, no tienen sistemas de gestión adecuados, no les están dando la protección a las empresas que vienen a traer beneficios y todavía nos ponemos roñosos y no queremos darles esas protecciones. Entonces el Telecán lo garantiza y además nos va a incluir un sistema de solución de controversias inédito en la historia de las relaciones internacionales, porque todos los sistemas de solución de controversias que existían hasta el momento generalmente eran entre estados. Entonces, si un estado tenía problema con otro, pues lo llevaban a un tribunal o a un panel o a donde fuera. Y si una empresa, como en este caso que comentábamos de la guerra de los pasteles, tenía algún problema con el Estado, pues tenía que pedirle a su Estado que lo representara y llevarlo a un panel. ¿Qué pasa con el Telecán? Que esto se cambia. Entonces, ya los propios inversionistas, es decir, las empresas transnacionales, tienen la capacidad de demandar directamente al Estado anfitrión, en circunstancias de igualdad, como si fueran estados, y en tribunales ad hoc, tribunales que solo se construyen para resolver cada uno de estos casos, donde el CIADI pues es el preferido o el que más ha tenido hasta ahorita incidencia en ese tipo de escenarios. Entonces vamos a ver aquí que ha habido muchísimas demandas por parte de las transnacionales buscando que se les restituyan sus derechos o que se les compense por las enormes violaciones que hacen los países menos desarrollados, pero vamos a ver que hay muchos casos totalmente injustos, donde realmente los países tienen mucho por qué haber puesto limitantes a las empresas y no deberían de ser demandados. Solo por ponerles algunos ejemplos, tenemos el caso de México, ¿no? México es de los países más demandados por empresas transnacionales a nivel mundial desde que firmamos el Telecán. Una de esas demandas que ha sido la más famosa, la más sonada, es la de Metalclad en el 2008. ¿Qué fue Metalclad? Metalclad era una tratadora de residuos tóxicos.
Entonces estaba pues bastante cerca de aquí, en el municipio de Guadalcazar, en San Luis Potosí, donde si ustedes han tenido la oportunidad de ir, es una reserva ecológica, porque tiene muchas cactáceas endémicas. Entonces, esta empresa pues funcionaba a través, tienen como unas especies de albercas, donde van todos los desechos tóxicos y luego van pasando como a siguientes, porque pues los van limpiando y los van tratando y los van separando y demás. Pero ¿qué pasaba con las instalaciones de esta empresa? Que tenían filtraciones, sus depósitos. Entonces, todos los desechos tóxicos empezaban a filtrarse hacia los mantos freáticos y el agua subterránea. Y pues ustedes imagínense los desechos tóxicos que pueden hacer en las plantas, animales, la tierra y demás. Entonces, pues ahí entra Semarnat, les pone una sanción, los cierra, los clausura, pero pues la empresa argumenta que se le están violentando sus derechos y nos lleva a Tribunal Internacional a través de Telecán. Y pues México es sancionado con 58 millones de dólares a pagarle a esta empresa. Hasta el momento todavía el gobierno de San Luis Potosí no acaba de pagar, porque pues tiene que ser del Erario Nacional de San Luis Potosí, entonces vamos a ver esta situación. Otro ejemplo, también dos empresas de cuestiones alimenticias, el Corn Products International y Archer Daniel Midland Corporation, las dos también nos demandaron. ¿Recuerdan cuando estuvo todo este auge de que las bebidas no debían tener tanta azúcar porque era mala para los niños y demás? Antes de los sellitos ya había existido esa situación. Entonces, el gobierno les empezó a pedir a las empresas transnacionales que regularan o disminuyeran la cantidad de azúcares que se les ponían a sus bebidas. Estas dos empresas no quisieron porque dijeron que eso estaba limitando sus derechos y su capacidad de venta de sus productos a la población mexicana. Nos demandaron y también nos ganaron. Tuvimos que pagar a una 37 millones, y a la otra 27. Esos son dos ejemplos y vemos que hay muchísimos más de este tipo de industrias depredadoras. Hay muchos de cigarreras, por ejemplo está la Philip Morgan, que ha demandado a muchos países latinoamericanos porque empezaron a meter estas fotitos que vienen en las cajas de los cigarros, donde les dicen que pueden tener cáncer o que sí van a tener cáncer y demás. Entonces, todo esto pues impacta toda la ganancia de Marlboro y demás, entonces los demandan. En muchos casos ganaron. También tenemos de mineras que han demandado. Tenemos petroleras, o sea, hay así casos para aventar. Y en la mayoría, si nosotros vemos las gráficas que maneja la UNCTAD, en la mayoría ha ganado la empresa transnacional. Y puede ser por cosas donde el Estado realmente tenía el derecho a regularla o por protección de su población debía hacerlo y no obstante de todos modos perdieron. También hay escándalos por evasión de impuestos, fraudes corporativos, tenemos por ahí el más sonado, el de Enron, pero pues hay muchísimos otros. Entonces vemos que en ese sentido no funciona el hard law. ¿Qué quiere decir? Esto de tratar de imponerles normas ya no se puede, porque las normas ya evolucionaron hasta tal momento que es difícil retractarnos, o sería difícil cambiar todos los acuerdos de libre comercio que se tienen con normas en materia de inversión extranjera, porque casi todos siguen el mismo patrón. Son esquemas similares. Y nosotros pensemos nada más en México. ¿Cuántos acuerdos de libre comercio ya tenemos? ¿A cuántos compromisos internacionales ya nos hemos adherido en este sentido? Entonces, sería un poco complejo ahora irse hacia atrás, como lo que se ha pasado en caso de Bolivia, en caso de Ecuador, en caso de estos países izquierdosos, pero vemos que tampoco ha sido al 100%. Entonces, ¿dónde está la alternativa? En el convencimiento, en llegar a un estatus ganar-ganar con las empresas, a un acuerdo más de cooperación en el ámbito del soft law. Entonces vemos que en esto se enmarca el compliance. El compliance no es que se le vaya a imponer a la empresa transnacional las normas, es más bien que la propia empresa, por voluntad, va a querer cumplir ciertos lineamientos.
Y vamos a ver que esto, como les decía, esta búsqueda de esa conveniencia o ese acuerdo no es nuevo. Ya se tienen muchos instrumentos que las propias empresas los han generado. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces ahí los podemos agrupar. Aquí les puse un pequeño grupo de cómo los podemos ver. Tenemos las teorías de producción, donde está el Fordismo, el Toyotismo, las buenas prácticas, donde ellos mismos consideran que deben tener aspectos que beneficien a los trabajadores, que beneficien el medio ambiente y demás. Vamos a tener los famosos códigos de conducta. Esos códigos de conducta, los principales son el Código de Conducta sobre Empresas Transnacionales de la OCDE del 76 y el Código de Conducta sobre Empresas Transnacionales de Naciones Unidas. Ambos códigos, ahorita vamos a retomar, pero ninguno fue realmente adoptado por las empresas. Se crearon, se hicieron, se promovieron, pero no les gustaron mucho a las empresas, entonces no los tomaron. Vamos a tener después los principios multilaterales como el Global Compact, que viene de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de Naciones Unidas y que evoluciona actualmente a lo que es Agenda 2030. Vamos a tener toda la estructura y teoría de la responsabilidad social corporativa, que también existe ya hace bastantes años. Y finalmente podemos ver el compliance, que tiene que ver con inversión extranjera específicamente, y vamos a ver que del compliance ya han surgido otros elementos interesantes, como las estructuras de enlace gobierno-empresas, donde los gobiernos ya directamente con las empresas llegan a acuerdos de qué normas ellas se van a querer cumplir y qué se les puede dar para que las cumplan también. Y vamos a ver que también tenemos asociaciones privadas que han desarrollado ya metodologías de cumplimiento, principalmente en Estados Unidos y en Europa ya tenemos varias empresas en este sentido. Retomando, tenemos también las ISOs. Los principales es el ISO 26000, que se llama Guía sobre Responsabilidad Social, donde ya nos habla de los principios que tienen que tener las empresas, de transparencia, de comportamiento, de responsabilidad social, de normas de conducta internacionales y de respeto a derechos humanos. Y ustedes saben que los ISOs no son obligatorios, pero en muchos casos, si queremos mandar productos o queremos vender en ciertas esferas, tenemos que cumplir con el ISO. Entonces, por ahí es como le empiezan a llegar a estas empresas. También tenemos el ISO 37001, donde ya va como un paso más adelante y va a incluir cuestiones de soborno, procurando que las empresas pues no caigan en este tipo de prácticas y que tengan una mayor transparencia en todo lo que hacen al interior de las mismas. Vamos a ver que en derecho internacional también pasamos por todas estas cuestiones, como ya les decía. Nada más quería yo retomar aquí para conocimiento nuestro el NOI. ¿Qué es el NOI? Es el nuevo sistema internacional. La Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados es de donde se adquiere este nuevo derecho internacional económico. ¿Por qué quería yo rescatarlo? Porque ese se da por parte de México. Cuando México era líder en política exterior, nosotros creamos un sistema. ¿Ya nos me quedan 3 minutos? Ya me dio... Ay, creo que me voy a tener que ir rápido porque no tenía una parte, pero bueno. México creó un sistema de cómo controlar a las empresas transnacionales. Lo propuso en Naciones Unidas, con el gobierno de Echeverría, y todo el mundo lo aceptó. Bueno, todo el mundo, países en vías de desarrollo. Después se perdió por el contexto internacional, pero al final de cuentas ya México tenía toda una estructura de cómo poder negociar amigablemente con las empresas transnacionales. Y vemos pues que esto ha ido evolucionando. Después surge este Global Compact, que si ustedes lo leen, tiene cosas del propio NOE. O sea, nosotros fuimos ahí piedra estructural de cómo se podía avanzar a esta nueva regulación. Y vemos que pues lo más reciente es la Agenda 2030, que incluye 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable y incluye el compliance.
en el sentido de que las propias empresas tienen que por ellas mismas querer vincularse y querer aportar al desarrollo en cuestiones de medio ambiente, derechos humanos, educación, trabajo, industria e inclusión. Entonces aquí, ¿por qué las empresas transnacionales van a querer adherirse al compliance? Porque les conviene. Porque también, si ustedes ven, las empresas transnacionales tienen un status quo, un sistema del que viven. Si ellos mismos las destruyen, por ejemplo, si destruyen el medio ambiente, pues Coca-Cola, ¿de dónde va a hacer refrescos? Si ya no tiene agua. Entonces, ellos tienen que ver estas virtudes y que los estados se las hagan ver, de si tú respetas derechos humanos, eres más transparente, pagas tus impuestos a tiempo, o sea, cumples con la normatividad que a ti te corresponde, todos somos más felices y todos ganamos, porque al final de cuentas es más caro la sanción que la prevención. Entonces, esta es como la columna vertebral del compliance. Tratar de que sea voluntaria la aceptación y que las empresas transnacionales por sí solas quieran incluirse en este esquema porque vean que hay más beneficios que estar afuera de la norma y que estar incumpliendo en los países en los que se hospedan. Entonces, todavía falta mucho para esto, todavía estamos en ciernes, podemos decir, ya hay un recorrido histórico, pero pues vemos que vamos por buen camino. Y países como México tenemos ya toda una estructura hecha histórica que no debemos de olvidar, debemos de rescatar y seguir adelante para ir abonando en este nuevo sistema de compliance. Muchísimas gracias, es un gusto estar con ustedes.